Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por leer. En el vídeo anterior a este, en el que estoy vestida exactamente igual que hoy y que estoy grabando con apenas un minuto de diferencia entre uno y otro, os hablaba, os situaba un poquito en la historia de Turquía desde los inicios hasta la actualidad, más o menos. Con las carencias que puede tener una y también con las virtudes de simplificar las cosas un poquito. Os hablaba de las dos propuestas de libros para la lectura conjunta que haremos en el mes de agosto para viajar a Turquía dentro de la iniciativa de 200 libros, 200 países en Empieza por leer Club Literario. Uf, no penséis que es fácil de acordarse de decir todo esto. Creo que en el otro vídeo no lo he dicho, de hecho. Pero bueno, a lo que iba, que como estos vídeos están quedando muy largos, pues he decidido hacerlo en dos partes, incluyendo en esta parte ese último punto que en algunas ocasiones es bastante extenso, como en este caso también pasó en Cuba, que era muy largo, que había muchas opciones complementarias para viajar leyendo a Cuba. Pues en este caso lo hago también y por no quitar libros, que me da pena después de haberlos encontrado traducidos y demás, me da pena quitarlos, pues lo que he hecho ha sido partir el vídeo en dos y ha sido de verdad muy trabajoso, muy trabajoso, pero también muy enriquecedor buscarlos y muy satisfactorio encontrarlos, ¿no? Porque en muchas ocasiones he estado buscando libros traducidos a español y no los he encontrado, y esta vez ha sido relativamente, ya digo, que cuando tiene fruto, pues es muy agradecido el tiempo que pasas buscando en Google sobre autores de cierta nacionalidad. Así que espero que tengáis algún libro nuevo en vuestra lista de pendientes, tampoco todos, ¿no? Porque sería como una invasión total a vuestra lista de pendientes, pero algunos sí. Contadme cuál es el que más os llama la atención o ya digo, si habéis leído alguno, pues más que mejor, porque yo no he leído absolutamente ninguno de ellos ni a ninguno de estos autores y autoras. Ya en las opciones para las votaciones estuvimos hablando de dos grandes autores reconocidos de la literatura turca contemporánea. Por una parte, Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura, y Elif Shafak. Son dos autores de los que ya he hablado, los voy a incluir en este vídeo, pero al final del todo, ¿vale? Y entre medias, pues voy a ir hablando de otros autores turcos, otras autoras turcas que he ido encontrando. Voy a empezar por una autora que me ha sorprendido mucho su nombre. Se llama Asli Erdogan, ¿vale? Igual que Erdogan, el presidente de Turquía, ¿vale? Pero nada que ver, o sea, no son afines en nada, yo creo. Es una autora turca, es activista por los derechos humanos, muy reconocida, escribía en bastantes, está viva, en bastantes medios de comunicación opositores al gobierno, y de hecho llegó a estar 4 meses en prisión preventiva acusada de terrorista por su producción literaria después del intento de golpe de Estado del 2016, ¿vale? Desde entonces creo que vive en Francia. No me ha terminado de quedar claro, pero en cualquier caso yo os voy a dejar todos los links a Wikipedia de cada uno de los autores que hay aquí, ¿vale? Y así pues podéis consultarlo por vosotros mismos si queréis ampliar información de alguno de ellos. Bueno, esta autora tiene bastante publicado en francés, y en español tenemos Edificio de Piedra, que lo traduce Rafael Carpintero y que lo publica Armaenia Editorial. Es una editorial que tengo ganas de leer, muchas, y que no he leído todavía nada de ellos, pero la tengo ahí en el punto de mira. Es un libro que trata sobre la historia de 3 mujeres que tienen una vida completamente diferente, pero que las 3 ven cómo su vida se para por completo por algo que es una fuerza mayor, algo que no pueden llegar a controlar. Creo que tiene como mucho de simbólico con respecto a que te metan en la cárcel por su experiencia personal. Ahí queda como sugerencia. Voy rapidito porque es que hay muchos. O sea, es que yo veo la lista y me agobio, de verdad os lo digo. Después, un libro que... un autor y un libro que fueron la razón por la que yo pusiese Turquía entre las opciones para votar para este trimestre, ¿vale? Vi este libro en la biblioteca y fue como amor a primera vista, y de hecho creo que lo leeré próximamente, porque para las opciones en las votaciones, pues bueno, había otros que tenían mucha más accesibilidad que este libro, porque este no está publicado en digital. El libro es Estambul, Estambul, lo publica en minúscula, lo escribe Burhan Somnez y lo traduce
Gaika Echevarría. Es un autor turco-kurdo, es abogado, ha ejercido como abogado especializado en derechos humanos, pero también creo que ahora ya solo es profesor de universidad. Este libro trata sobre 4 hombres que se encuentran en una celda subterránea arrestados en el centro de Estambul, en plena ciudad, pero subterráneo. Y bueno, tiene pinta de que los interrogatorios agradables no son en absoluto, ¿vale? Pero lo importante de todo esto es que el tiempo que pasan ahí, lo que intentan hacer es como contarse historias, recuerdos bonitos, evocar recuerdos pues, que puedan hacer menos amargo ese trago, ¿no? Y los comparten entre los 4 y casi todos esos recuerdos pues tienen lugar en Estambul, ¿no? Y es como un retrato de la ciudad a través de los recuerdos de esos 4 prisioneros. O sea, a mí, no sé, la premisa me parece brutal, brutal. Así que sí, lo intentaré leer dentro de poco. Siguiente, una escritora turca súper importante durante el siglo XX, Suat Dervish, fue periodista política y muy presente en la lucha pública por los derechos de las mujeres. Tenemos traducido a español un libro que se llama Las sombras del palacio, que lo edita Ardicia y que no he encontrado al traductor o traductora, perdonadme, pero he sido incapaz de encontrarlo. Escribió esta novela en el 1958 durante su exilio. Ella se exilió en 1953 y bueno, pues la novela en sí, a mí el argumento tampoco es que me llame poderosísimamente la atención, porque se centra en un palacio abandonado, de aquellos palacios que estaban completamente llenos de esplendor durante el Imperio Otomano y que bueno, pues que entran claramente en decadencia, ¿no? y que quedan pues eso, abandonados completamente. Y pues una especie de triángulo amoroso ahí un poco chungui me ha parecido a mí por la sinopsis, pero vamos, echarle un ojo. No os puedo decir mucho más porque hay veces que las sinopsis son súper difíciles de interpretar. Yo hay veces que no sé qué me están queriendo decir. Porque como me he leído mogollón de sinopsis para hacer este vídeo, ha habido un momento en el que el cerebro me ha petado un cable y ha sido como, pero a ver, ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada, ¿no? Y a veces es como que hace un resumen en una frase y dices, bueno, pues es que con esa frase ya me vale para todo lo demás que me estás contando la sinopsis. Pero prefiero sinopsis súper ambiguas a sinopsis que me hagan spoiler. No sé si me estoy explicando. Siguiente, un autor turco que lleva en Alemania casi toda su vida, pero que es turco, ¿vale? El autor se llama Zafer Şenokak y bueno, el libro que he encontrado traducido se llama La herencia peligrosa, que lo edita Pretextos y que lo traduce Carmen Plaza y Ana Rosa Calero. Tiene también una premisa que me llama mucho la atención. Trata sobre la herencia cultural que tenemos de nuestros antepasados, ¿vale? El protagonista tiene, por una parte, un abuelo que participó en el genocidio armenio, ¿vale? Uno de los libros que os proponía para la lectura conjunta trata sobre ese genocidio, ¿vale? Entonces, este chico protagonista tiene, por una parte, un abuelo que era turco y que participó pues, activamente en ese genocidio, por otra parte, un abuelo que era judío y que se refugia en Turquía de los movimientos nacionalistas, que entiendo que se refiere al nazismo. Y entonces es como que ese chaval tiene que enfrentarse a toda esa herencia, ¿no? De víctimas y verdugos y, no sé, tiene buen planteamiento, creo que puede dar mucho de sí, ¿no? Porque es como que por una parte quiere proteger todos los libros de su abuelo alemán porque es como el mayor legado, ¿no? Y por otra parte pues se encuentra con unos diarios que escribió su abuelo turco durante la época del genocidio, ¿no? Y entonces pues supongo que tiene ahí una pequeña pugna consigo mismo, así que tiene muy buena pinta. Sigamos, ¿qué más? Bueno, una autora turca súper perseguida, pero súper perseguida en la actualidad, casi, justo después del intento de golpe de Estado del 2016, pues bueno, vio peligrar un poco su vida, la verdad. La autora es Perihan Magden y en español tenemos traducido una novela que se llama Dos chicas de Estambul, que traduce Rafael Carpintero y edita Destino, ¿vale? Es una novela que se ambienta en Estambul
en verano y que tiene como un ambiente un poco decadente porque están desapareciendo pues muchas personas, ¿no? No se sabe muy bien qué está ocurriendo. Y luego, por otra parte, hay dos chicas que se conocen y que establecen una relación amorosa entre ellas, y yo qué sé, pues también tiene muy buena pinta. Yo tengo mucha curiosidad por leer este libro de Perihan Magden. No tenemos nada más traducido en alemán, hay bastante creo, pero no tenemos nada más al español. Y luego tenemos a un turco exiliado en Noruega desde el golpe de Estado en 1980, ¿vale? Que es İzzet Selasin. Yo, como no sé cómo se dice nada de esto, lo leo literal en español y ya está. İzzet Selasin. No lo sé, lo siento. Bueno, la novela que tenemos, la edita Lengua de Trapo, se llama Cielo Negro, Mar Negro y está traducido por Carmen Freixanet. Se sitúa entre 1977 y 1981, ¿vale? Es obvio que si se exilia por el golpe de Estado en 1980 y sitúa la novela ahí, pues hombre, algo de tinte autobiográfico tendrá, ¿no? Es una novela con bastante carácter político sobre ese golpe de Estado y sobre el desencanto de un chaval que... Bueno, desencanto, miedo en realidad, de un chaval que participa en alguna protesta de izquierdas y que, bueno, que ve como toda la violencia se adueña de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues parece un poco eso, ¿vale? Una novela muy política, pero que también tiene pues una fase de crecimiento del protagonista y que se centra en ese periodo, ¿vale? El del golpe de Estado en 1980. Otra autora que tenemos más o menos disponible, porque está un poquito descatalogado el libro, pero igual en biblios y así lo podéis encontrar, que se llama Halide Edip. En realidad en turco hay mogollón de ella escrito. Es la primera profesora universitaria turca, además de escritora, también fue diputada en 1951, o sea, fue todo un icono. El libro que tenemos descatalogado es de Lumen y se llama La hija del payaso. Se publicó en inglés originalmente en 1935. Al año siguiente lo tradujeron a turco y lo vendieron en Turquía y lo petó. ¿Vale? O sea, ese puede ser un buen resumen. La protagonista es la nieta de un imán de una zona como muy pobre de Estambul, ¿vale? La hija de este imán, la madre de la protagonista, se casa con un señor que es actor y que, por supuesto, pues su padre está súper en contra de la relación, tienen a esta hija y luego se separan, ¿no? Y es como que nunca más saben del padre de la niña, ¿no? Pero al final la niña, pues por hecho por conoce al padre y es como que empieza una aventura y tiene pinta de ser algo así. Ya digo que es difícil interpretar muchas veces la sinopsis. Más. Un autor turco que vive en Turquía y que parece que escribe mogollón, o sea, hay muchísimo suyo también publicado en turco, pero no tiene casi nada traducido al español, y con casi me refiero a que hay un libro traducido al español y está un poquito descatalogado, ¿vale? Yo lo he encontrado en alguna tienda de segunda mano, pero por lo general es difícil. El libro que tenemos disponible se llama Las bibliotecas de Dédalo y lo edita Errata Naturae y es la traducción de Rafael Larpintero, ¿vale? Es una autobiografía del autor a través de las bibliotecas que han ido marcando su vida. Otro autor turco muy conocido este caso muy conocido, de hecho probablemente de los más conocidos del siglo XX y una grandísima influencia en la literatura de Pamuk, o sea, él no deja de decirlo, o sea, yo también os digo que todas las sinopsis traen una frase de Pamuk hablando de lo que le parece el libro, o sea, todas, no de este autor, sino en general de casi todos los libros que os recopilo en este vídeo, casi todos traen eso, un fragmento de Pamuk diciendo que es un libro maravilloso. En fin, estas frases, ¿vale? De faja, casi, pues eso. Total, el autor súper influyente en Pamuk, Ahmed Hamid Tanpınar. Lo siento, lo estoy diciendo todo muy mal, pero es que no soy capaz de decirlo de otra manera. Vale, empecemos. Tenemos traducidos 4 libros de él y el primero,
creo que sería muy pertinente dentro de esta idea de viajar a Turquía leyendo, ¿vale? Porque se llama 5 ciudades, lo edita Sexto Piso y la traducción, pues como no podía ser de otra manera, de nuevo de Rafael Carpintero. Es un ensayo, ¿vale? En el que hace como un retrato histórico, un retrato como muy en profundidad de la historia y la cultura de 5 ciudades de Turquía, 4 de la península de Anatolia y luego pues Estambul, que está ahí entre una y otra, ¿vale? Entre Asia y Europa. Las ciudades son Ankara, Erzurum, Konya, Bursa y claro, Estambul, que es fácil de decir y a todos nos sale a la primera. Bueno, pues eso, que se tiene bastante buena pinta, porque ya digo que tiene bastante relación con el reto. Y luego tenemos también un libro que se llama Paz, que edita también Sexto Piso y por supuesto traduce Rafael Carpintero. Y lo que hace es ir desde el final de la Primera Guerra Mundial con la caída del Imperio Otomano hasta la fundación de la República de Turquía y ya un poquito más quedándose justo ahí un poco en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Luego, Lluvia de Verano, que también edita Sexto Piso y traduce Rafael Carpintero, que bueno, se sitúa en 1942 y va básicamente de un triángulo amoroso que tiene pinta de salseo. No del todo, porque tiene pinta de ser como muy reflexivo este autor y muy así, pero bueno, plantea un triángulo amoroso, así que bueno. Luego tenemos el Instituto para la Sincronización de los Relojes, que publica el Aleph Editores y que no he encontrado el traductor y no voy a asumir que es Rafael Carpintero, aunque podríamos, porque sale tanto en este vídeo. Bueno, reconstruye la vida del protagonista, básicamente, y es como que intenta plasmar lo difícil que es adaptarse a los cambios. O sea, en este caso, al enfrentamiento entre la tradición y la modernidad, porque de nuevo se sitúa entre la Primera Guerra Mundial, entre el final de la Primera Guerra Mundial y la fundación de la República de Turquía, el mismo periodo. Era un autor que yo no conocía, ¿vale? Obviamente yo no conocía a casi ninguno de estos autores, ¿vale? O sea, obviamente, autores y autoras. Pero este lo habéis puesto en las sugerencias, los que llevamos hasta ahora creo que ninguno. Bueno, el autor es, a ver si soy capaz, Sabahattin Ali. Sí, bueno, no es tan difícil. Lo que pasa es que el libro no tiene nada que ver con la iniciativa del 200 libros, 200 países tal y como está planteada. Es verdad que es turco, ¿vale? Eso nos vale como inicio, pero no tiene nada aparentemente sobre Turquía. Bueno, su protagonista es turco, ¿vale? Pero más allá de eso no hay mucho. El libro se llama Madonna con abrigo de piel, lo publica Salamandra y tampoco he sido capaz de encontrar el traductor y se sitúa en los años 20 en Alemania y es una relación de amor entre un joven turco que está allí en Alemania y una pintora alemana. Otro autor turco que fue muy importante en la literatura turca porque introdujo pues, rasgos característicos del modernismo o fue una occidentalización de la cultura turca, un poco, por decirlo de alguna forma así como súper simplificada, ¿vale? Pero introdujo en la literatura elementos que normalmente o formas que no se usaban hasta entonces, ¿vale? Tenemos 2 libros publicados en español de él que los edita los dos Gallo Negro Ediciones. Bueno, el primero se llama Un hombre ocioso y lo que a mí me transmite la sinopsis es básicamente la historia de un hombre que no tiene nada que hacer con su vida y se dedica a dar paseos por Estambul, ¿no? Y en ese proceso de dar paseos y demás, pues supongo que habrá de nuevo ideas relacionadas con la tradición, con la evolución, con la historia, los rasgos culturales y demás. En la sinopsis también hablan de que se parece al extranjero de Camus. Como no lo he leído, pues no sé muy bien a qué se pueden referir. Luego tenemos también El Hotel Madre Patria, que traduce Mario Grande, edita Gallo Negro, como he dicho antes, y es una historia en un hotel que está en decadencia, que, bueno, pues que tiene muchos apuros económicos el dueño, que es el protagonista de la historia, y básicamente pues tiene como una vida muy triste, ¿no? Muy, muy triste. Y lo que pasa es que tiene una relación, comienza una relación amorosa pues que le abre como la vida, ¿no? Que le da la vida básicamente. Y este libro al parecer lo petó mucho en su momento en Turquía, no sé.
otro autor turco que yo no conocía, que no estaba en las sugerencias y que he encontrado pues a base de buscar en Google, y del que tenemos bastante traducido a español, pues es Nedim Gürsel, que después del golpe de Estado de 1980 fue bastante perseguido por el gobierno turco de ese momento y llegaron a censurar parte de su obra. Yo imagino que ahora mismo ya sí que se podrá leer en Turquía, me imagino, pero no lo sé la verdad, porque hombre, han pasado años, ¿sabéis? Pero bueno, la novela en concreto que le censuraron como tal fue La primera mujer, pero está descatalogadísimo, pero es que es imposible casi encontrar. Avanzando un poco en su obra y así pues que me han parecido como resaltables, todo lo que os voy a decir está publicado por Alianza y en el caso de que diga lo contrario, traducido por dos hermanas que se llaman María Dolores y Carmen Torres París, ¿vale? Si hago una puntualización concreta sobre alguno de ellos es que no son las mismas traductoras, ¿vale? Como voy a hacer ahora. Con Las hijas de Alá, ya digo Alianza, y lo publica una de las hermanas, María Dolores Torres, y Juan Carlos Mirre, ¿vale? El resto son todo Alianza y estas dos hermanas traductoras. Este libro, Las hijas de Alá, tiene muy buena pinta. A mí la premisa me ha llamado muchísimo la atención. Es una novela de crecimiento, de aprendizaje. Trata sobre un niño huérfano que crían sus abuelos y lo crían pues en una tradición del Islam muy potente, ¿no? Con un imaginario sobre el Islam muy instaurado, sobre lo que es el bien, sobre lo que es el... Pero cuando este niño va creciendo en ese ambiente, en esa cultura, en lo que aprendemos de los que nos crían, como que se encuentra unos cuadernos del abuelo. En esos cuadernos, en esos diarios, reconstruye su abuelo, o sea, son sus vivencias durante la Primera Guerra Mundial, y trata un poco sobre cómo su abuelo se enfrentó al hecho de tener que luchar contra musulmanes, contra sus propios hermanos, contra aquello que estaba ocurriendo y también cómo vio o sea, cómo vio también que otros musulmanes se aliaban junto a los británicos, ¿no? Y que eso pues como que le marcó mucho. Entonces este libro es un poco esa idea, ¿vale? De crecimiento personal y de enfrentamiento pues a esa reconstrucción del bien y el mal que tiene que hacer este muchacho. Otra novela suya que tenemos traducida es la novela del Conquistador, que trata sobre un profesor turco exiliado en París, que huye durante el golpe de 1980, vamos, que es él, ¿vale? Y este profesor intenta como reconstruir la lucha por Constantinopla entre los bizantinos y los otomanos, ¿vale? Tiene buena pinta también este. La novela que tenemos es El hijo del capitán, que trata sobre los recuerdos del protagonista, que es un periodista ya muy mayor y con muchos achaques de la vida, y que echa la vista atrás y recuerda pues la historia de Turquía de los 50 años antes, ¿no? De nuevo vuelve a tener tintes autobiográficos al parecer. Luego un libro que no es una novela, que es un ensayo que se llama De ciudad en ciudad y que también, bueno, de nuevo Alianza y las hermanas, ¿vale? Y lo que hace aquí es intentar hacer un retrato de las ciudades usando las producciones literarias, artísticas, ¿vale? En general artísticas, de artistas que eran originarios de esas ciudades, ¿vale? Entonces lo que hace es coger esas obras y enmarcarlas dentro de la ciudad y hablarnos de ellas, ¿no? Y va pasando de ciudad en ciudad, ¿no? Empieza en Bruselas, en Buenos Aires, Tánger, San Petersburgo, Nueva Orleans, por supuesto Estambul también está, o sea, son mogollón, ¿vale? Y luego un último libro que se llama El Ángel Rojo, que bueno, quizás la que más lejos está de intentar alinear la nacionalidad turca del autor con obtener una imagen de algún momento histórico de Turquía, y es en esta novela, en El Ángel Rojo, nos situamos en la Alemania dividida por el muro y un periodista, un chaval, no recuerdo exactamente ahora mismo cómo, pero tiene como información sobre un poeta turco muy importante que se exilió en Europa del Este y tiene información sobre él. Una autora que nació en Francia pero que ahora mismo vive en Turquía y que tiene ascendencia turca, bueno, y también india, es Kenith Murad. Esta ha salido mogollón entre las sugerencias y he flipado un poco con su ascendencia. Por una parte su madre era princesa, ¿vale?
del Imperio Otomano, que con la caída del Imperio Otomano pues tuvo que huir y al final entre unas cosas y otras pues terminó en Francia. Y su padre es descendiente de un nieto de Mahoma. El libro es de parte de La princesa muerta, que lo tenemos en Bucket, en Espasa, en fin, hay bastantes ediciones. Las traducciones son todas de Mauricio Wackek, algo así. Y bueno, básicamente lo que hace es recrear, imagino que con bastante, con una rama bastante novelada, la vida de su madre, ¿vale? Luego también tenemos en español El jardín de Badalpur, también en la ciudad de Oro y Plata, pero estas dos novelas se centran más en la India. Y luego hay otro libro también traducido de ella que se llama El perfume de nuestra piel, que recoge testimonios del conflicto entre Palestina y Israel. Simplemente por si queréis tenerlos en mente. Y ya pasamos directamente a una ampliación de libros de Elif Shafak. Todo está editado por Lumen, ¿vale? Y el primero de ellos es el que yo me había planteado para proponeros en las votaciones, que fue finalista del Booker en 2019 y se llama pues, Mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo. Al parecer este es el tiempo que se mantiene activo en nuestro cerebro cuando morimos por una causa que no sea cerebral, ¿vale? Cuando nuestro corazón se para, pues son 10 minutos y 38 segundos lo que tarda en dejar de funcionar el cerebro y que podemos estar pensando. Al parecer esto es un estudio muy como fundamentado, ¿vale? El caso es que durante los 10 minutos y 38 segundos que está muerta en un cubo de la basura en Estambul, pues recrea su vida, ¿no? Se hace memoria, ¿no? Y le asaltan pues, recuerdos, ¿no? Parece una novela dura, cruda. Creo que habla mucho de la situación de la protagonista, de esta mujer como prostituta, como exiliada y demás, pero que también tiene toques como positivos en relación a la amistad, creo. Otra, bueno, lo traduce Antonia Martín, que eso no lo he dicho. Otra novela que esta me llama muchísimo la atención también, que se llama El fruto del honor, que publica Lumen y traduce Silvia Pons. Es sobre una familia kurdo-turca que se traslada a Londres a vivir en los años 70 y trata pues, sobre cómo encajar en esta nueva sociedad a la que se van a vivir, ¿no? Y cómo conviven y cómo viven con eso, ¿no? Por otra parte, otra novela que esta me llama un poquito menos la atención, pero que también tiene su puntillo, que se llama Las tres pasiones y que traduce Aurora Echevarría. La protagonista vive como entre Estambul y Oxford y no sé, se plantea como cosas de una forma muy trascendental y no sé, vive ahí muy en torno a qué es lo que determina su destino y cosas así muy filosóficas. De hecho, el título viene como de la teoría de las tres pasiones del filósofo Bertrand Russell. Y según la minifrase esta que os digo que en algún momento me ha dado la vida leyendo las sinopsis, es una novela que trata sobre la ignorancia y el poder. Ahí lo lleváis. Y luego otro libro que me ha llamado mucho la atención porque creo que rompe mucho con el esquema de todo lo que os he ido diciendo hasta ahora, es El arquitecto del universo, que también publica Lumen y traduce también Aurora Echevarría. Y se centra en el Estambul del siglo XVI y en un joven que se va a convertir pues, en un arquitecto súper influyente, súper renombrado. Y creo que se centra mucho en iconos concretos de la ciudad de Estambul y puede estar muy bien también. Efectivamente se me ha apagado la cámara. Estamos por Orhan Pamuk. Os digo en general que todo lo que tenemos disponible y súper al acceso de la mano y demás, o sea, de verdad muy disponible, está publicado mayoritariamente pues, por De Bolsillo y casi todo está traducido por Rafael Carpintero. Salvo que diga lo contrario, pues este es el traductor y la editorial. La primera novela de Pamuk que me había planteado como esta es la opción sí o sí y ya de aquí no me muevo, bueno, y luego me terminé moviendo, es El libro negro, que es una novela policíaca que dicen que no es una novela policíaca convencional, no es una novela policíaca al uso, y hay varias desapariciones de personas en Estambul, ¿no? Y yo me imagino que la cosa va un poco de la trama por saber dónde están, ¿no? Intentar descubrir su paradero. Y fue el libro que hizo que saltase a la fama Orhan Pamuk, o sea, es de sus primeras novelas. Luego hay otra novela que yo tengo muchísimas ganas de leer porque Violeta de Valviaje la puso entre sus mejores lecturas del 2020,
entre sus 20 del 2020, y tengo muchísimas ganas de leerla. Es Nieve, es un misterio, tiene pinta de misterio súper potente, súper potente, y que al final lo del misterio es lo de menos, pero de verdad que tiene súper buena pinta. Es de un periodista turco, es el protagonista de la historia, que después de una estancia muy larga en Alemania, va de vuelta a Turquía y le mandan pues a un pueblecito, a una región muy remota, porque pues hay mucha tensión con respecto a los kurdos, con ideas de terrorismo kurdo, y el alcalde del pueblo pues ha aparecido asesinado. Luego empieza a desaparecer gente y hay una gran nevada que los deja todos como súper incomunicados y demás, y entonces el ambiente tiene que ser bastante potente, ya digo. Tiene buena pinta. Otra novela que me planteé dentro de las de sí o sí, esta la vamos a leer, ¿vale? Estas tres, de hecho, han sido las que han pasado por ese proceso de decidir las propuestas, ¿vale? Es La Casa del Silencio, es una saga familiar en la que se rememoran los 100 años de historia, los últimos 100 años de historia de Turquía, y se hace pues a través de la lucha por la herencia de una familia, ¿vale? Digamos que los nietos luchan por la herencia de la casa de la abuela, quieren que la venda, ¿vale? Y en ese proceso pues va reconstruyendo toda la saga familiar, o sea, toda la familia, y con ello su situación, sus circunstancias y la historia de Turquía. Tiene muy buena pinta. Luego ya libros que no he considerado por temas de accesibilidad, por contexto, por todo, ¿no? O sea, los he considerado como opciones, pero no han sido una opción en ningún momento de esas de esta ya sí o sí, ¿vale? La primera es Me llamo Rojo, que es otra novela policíaca, pero con mucha parte histórica. Tiene pinta de que es más bien una novela histórica con tintes policíacos. Básicamente un sultán, el sultán de ese momento, les pide como a los artistas de ese momento que hagan un libro sobre la historia del imperio, ¿no? Y del reino. ¿Vale? Y que sea además con el estilo europeo, pero que no ofendan los preceptos del Islam. Entonces, uno de ellos desaparece mientras que están haciendo los trabajos, y las únicas pistas que hay para averiguar dónde está o qué ha podido ocurrir con él, pues son las miniaturas incompletas, porque estaban en proceso de creación para este libro que les encarga el sultán. Entonces, pues tiene una premisa por lo menos diferente a lo que podemos entender como novela policíaca, pero ya digo que yo creo que es más bien una novela histórica con tintes ahí de un poco de misterio. Una novela que es una mega saga familiar que se llama Cevdet Bey e hijos. Son 3 generaciones, intenta imitar a las sagas familiares típicas del siglo XIX. Es uno de los propósitos de la novela en sí mismo, y recrea pues toda la vida de estas 3 generaciones, y es un recorrido completo por la Turquía del siglo XX según la sinopsis. El Castillo Blanco, que trata sobre un joven en el siglo XVII que es secuestrado por unos piratas mientras va de Nápoles a Venecia, o al revés, no recuerdo ahora mismo, y se lo venden a un intelectual, a un sabio turco, que en realidad lo que quiere no es un esclavo, o sea, se lo venden como esclavo, no quiere un esclavo, en realidad lo del esclavo le da igual, lo que quiere es una persona que le pueda decir cuáles han sido los avances en la ciencia de Occidente de los últimos años. Y bueno, esa es la premisa, aunque parece que el libro en realidad no trata tanto sobre los posibles avances científicos en un lado y a otro del Bósforo, sino más bien sobre identidad. No lo sé. Bueno, otro, que este sí que ha salido entre las sugerencias, es El Museo de la Inocencia. Esta es otra de aquellas sinopsis súper difíciles de entender qué quiere decir. Parece que es una historia de amor, parece que Pamuk aquí se plantea qué es el amor, por qué existe el amor y en qué consiste, y estuvo, dice, más de 10 años trabajando en esta novela. Creo que es como construir un museo a base de los recuerdos de un amor, algo así. Después, La vida nueva, que lo definen como un thriller intelectual. No sé si alguien podría explicarme en qué consiste eso de un thriller intelectual. A mí me huele un poquito a algo un poco snob o elitista. Pero bueno, ahí está, otro más.
La sensación extraña, una sensación extraña que esta vez no traduce nuestro amigo Rafael Carpintero, que está en todos lados, pues no, esta vez tradujo Pablo Moreno y trata sobre la vida de un vendedor callejero con sus venturas y desventuras, y yo creo que debe tener bastante acción este libro, me imagino, por lo que dicen en la sinopsis. En Estambul desde 1969 hasta 2012. Después, el último libro que publicó, creo que fue hace relativamente poco, que se llama La mujer del pelo rojo y que tradujo Pablo Moreno. Literalmente, de la sinopsis, una historia de amor y un parricidio en el Estambul de 1980. Recordemos que fue allí que en esa fecha fue el golpe de Estado. No os voy a decir nada más porque es que yo he leído la sinopsis y de nuevo es que no entiendo lo que quiere decir. Yo ya no sé si es que he acabado saturada, pero es algo así como que hay un pocero y el aprendiz del pocero y el jovencillo, el aprendiz, se enamora de una muchacha que tiene el pelo rojo. No me preguntéis más, no me pidáis que justifique mis respuestas como en el cole, ¿vale? Esos son los libros que yo he encontrado sobre autores turcos. Algunos sí que hablan como de Turquía y otros no, pero la mayoría de los que os recopilo en este vídeo sí que se centran la narración en Turquía, o en la historia de Turquía, o en algún momento histórico de Turquía que puede ser relevante, o en alguna figura turca relevante, y espero que las encontréis interesantes. Y eso es todo por mi parte. Nos vemos la semana que viene y hasta entonces os deseo unas muy muy felices lecturas y os quiero dar las gracias de todo corazón porque de verdad que es que aunque he estado desaparecida de todas partes menos de Instagram porque soy una chapas, pues que de alguna forma sí que siento como que estáis ahí, ¿vale?